¿Qué pasaría si dos de los más grandes genios militares de la historia se enfrentaran? ¿Sería Alejandro Magno, el conquistador de Asia, capaz de derrotar a Napoleón Bonaparte, el emperador que puso de rodillas a Europa? Ambos líderes marcaron su era con victorias imposibles, tácticas innovadoras y un dominio absoluto del campo de batalla. Pero más allá de sus hazañas, ¿qué los hizo tan formidables? Su capacidad de liderazgo, su visión estratégica o el ejército que comandaban. Si los enfrentáramos en igualdad de condiciones, ¿quién demostraría ser el mejor estratega? En este versus épico, analizaremos sus habilidades tácticas, liderazgo, recursos y legados para descubrir quién merece el título de conquistador supremo. Acompáñanos en este análisis y decide por ti mismo quién fue el líder militar definitivo. Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, nació en el año 356 a.C. Hijo de Filipo II y discípulo de Aristóteles, desde joven fue entrenado en el arte de la guerra y la política. A los 20 años heredó el trono y en poco tiempo consolidó su dominio sobre Grecia. Su ambición lo llevó a iniciar la mayor campaña de conquista del mundo antiguo. Su ejército, liderado con disciplina y audacia, utilizó la famosa Falange Macedonia, una formación compacta con largas lanzas que desestabilizaba a sus enemigos. Gracias a su ingenio táctico, logró asombrosas victorias como la batalla de Gaugamela, donde, con menos tropas, derrotó al inmenso ejército persa de Darío III. Bajo su mando, el imperio macedonio se expandió hasta Egipto, Persia e incluso la India, uniendo diversas culturas bajo su dominio. Sin embargo, su mayor desafío no fueron los enemigos, sino el desgaste de su ejército y la dificultad de gobernar un territorio tan vasto. Su muerte prematura en Babilonia, en el 323 a.C., dejó su imperio sin un sucesor claro y llevó a su fragmentación. Napoleón Bonaparte nació en 1769 en Córcega, una isla recientemente anexada a Francia. Su ascenso al poder fue meteórico, de oficial de artillería pasó a general, tras la Revolución Francesa, se convirtió en el hombre más poderoso de Francia. En 1804, se proclamó emperador y lanzó una serie de campañas militares que redefinieron Europa. Napoleón innovó en el campo de batalla con ejércitos altamente móviles, el uso estratégico de la artillería y la organización en cuerpos de ejército independientes, lo que le permitió responder rápidamente a cualquier amenaza. Su genio militar quedó demostrado en batallas como Austerlitz, donde derrotó a los ejércitos combinados de Austria y Rusia. Sin embargo, su ambición fue su mayor debilidad. La invasión de Rusia en 1812 resultó en un desastre catastrófico, y sus enemigos aprovecharon el momento para debilitar su imperio. Finalmente, fue derrotado en la batalla de Waterloo en 1815 y exiliado a la isla de Santa Elena, donde murió años después. Tanto Alejandro Magno como Napoleón Bonaparte revolucionaron la guerra en su tiempo, pero con enfoques distintos y métodos que redefinieron el arte de la guerra. Alejandro perfeccionó la Falange Macedonia, una formación de infantería pesada con lanzas de más de 6 metros que, combinada con su caballería de élite, le permitía desorganizar a sus enemigos y explotaba cualquier debilidad con ataques rápidos y decisivos. La caballería de los Etairoi, compañeros a caballo, jugaba un papel clave, ya que Alejandro lideraba personalmente estos ataques para golpear en el momento preciso. En la batalla de Gaugamela, utilizó una maniobra envolvente y una falsa retirada para abrir una brecha en el centro enemigo y atacar directamente al rey Darío III, lo que desmoronó la moral persa. Por otro lado, Napoleón cambió la guerra con su sistema de cuerpos de ejército independientes, cada uno con su propia infantería, caballería y artillería, lo que le permitía moverse rápidamente y atacar desde múltiples frentes. Su énfasis en la artillería móvil, en lugar de estática, marcó la diferencia en batallas como Austerlitz, donde debilitó el centro enemigo con un bombardeo calculado antes de lanzar el golpe final. En la batalla de Henstedt, usó el engaño táctico y la rapidez para destruir el ejército prusiano en un solo día. Ambos tenían una capacidad de adaptación excepcional. Alejandro integró tropas extranjeras, incluyendo persas e indios, algo inédito en su época. Napoleón, en cambio, modernizó la logística militar, asegurando que su ejército estuviera siempre bien abastecido. Además, su dominio de la cartografía y el reconocimiento del terreno le permitía anticipar los movimientos del enemigo con una precisión impresionante. Veredicto. Empate técnico. Alejandro innovó en la guerra cuerpo a cuerpo y la movilidad de la caballería, mientras que Napoleón revolucionó la guerra de movimiento y el uso estratégico de la artillería. Ambos conquistaron vastos imperios en tiempo récord, pero con diferencias clave en la magnitud de sus dominios y las dificultades que enfrentaron. Alejandro, en solo 13 años, creó un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, destruyendo al imperio persa, uno de los más poderosos de la historia.
Su expansión fue tan rápida que en apenas 3 años derrotó a Darío III en Gránico, Isos y Gaugamela, asegurando el control sobre Persia. Su dominio llegó hasta Egipto, donde fue recibido como un libertador y proclamado hijo de Amon-Ra, lo que consolidó su autoridad. Sin embargo, su avance se detuvo en la India cuando sus propias tropas, exhaustas por los años de campaña y los combates en condiciones extremas, se negaron a continuar. Además, la diversidad de sus territorios, con distintas lenguas y culturas, hizo difícil la cohesión del imperio a largo plazo. Napoleón, en cambio, dominó Europa en menos de 6 años, sometiendo a países como Austria, Prusia, España e Italia y redibujando el mapa del continente. Sus victorias en Austerlitz, Jena y Wagram consolidaron su hegemonía. Su control se basó en la imposición del sistema continental, un bloqueo económico contra el Reino Unido que buscaba aislarlo comercialmente. Sin embargo, su ambición lo llevó a invadir Rusia en 1812, una campaña que resultó desastrosa debido a la táctica de tierra quemada usada por los rusos y al crudo invierno que diezmó a su ejército. Adicionalmente, a diferencia de Alejandro, que se apoyó en la integración de pueblos, Napoleón generó un profundo rechazo en Europa, provocando la formación de coaliciones que eventualmente lo derrocaron. Veredicto. Alejandro vence en extensión territorial y rapidez de conquista, pero Napoleón tuvo un dominio más sólido de Europa por más tiempo. Ambos enfrentaron la fatiga y resistencia de sus propios hombres como límite de sus conquistas. Tanto Alejandro como Napoleón fueron líderes carismáticos, capaces de inspirar a sus tropas a luchar en condiciones extremas, pero con métodos diferentes para mantener la moral y la lealtad. Alejandro combatía en la primera línea, arriesgando su vida junto a sus hombres, lo que le valió una lealtad inquebrantable. En campañas como la de la India, cuando sus soldados amenazaron con amotinarse, usó discursos emotivos y su propio ejemplo de sacrificio para convencerlos de seguir adelante. En el asedio de Tiro, lideró personalmente los ataques, demostrando que no pedía nada que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Además, supo aprovechar su imagen de semidios para reforzar su autoridad. Napoleón, aunque no luchaba en la primera línea, tenía un don para conectar con sus soldados. Conocía a muchos por su nombre y los motivaba con discursos legendarios, como antes de la batalla de Austerlitz. Soldados, desde esas alturas 40 siglos os contemplan, refiriéndose a las pirámides de Egipto. También usó con maestría la propaganda y los boletines militares, difundiendo relatos de sus victorias para reforzar la moral. Sin embargo, hacia el final de su carrera, su relación con sus tropas se vio afectada por sus derrotas y el desgaste de años de guerra. Veredicto. Alejandro gana en cercanía con sus tropas y liderazgo en el campo de batalla, mientras que Napoleón fue más calculador y pragmático, pero igual de inspirador. Alejandro consolidó su imperio mediante la integración cultural. Adoptó costumbres persas y promovió matrimonios mixtos entre sus generales y nobles persas para unificar a griegos y asiáticos. Fundó más de 70 ciudades, muchas con su nombre, siendo Alejandría en Egipto la más destacada, convirtiéndose en un faro del conocimiento. Su política de fusión fue audaz, pero generó resistencias, incluso entre sus propios generales. Su administración dependía en gran medida de su presencia personal y su capacidad de liderazgo, lo que hizo que, tras su muerte, su imperio se fragmentara en luchas de poder entre sus generales, los llamados diadocos. Napoleón, en cambio, estableció un sistema administrativo sólido y duradero. Su código napoleónico modernizó el derecho y sirvió de base para legislaciones en Europa y América Latina. Creó una burocracia eficiente, con prefectos que administraban regiones bajo un sistema centralizado. Reformó la educación con la creación de liceos, fomentó la economía con el Banco de Francia y promovió un sistema de impuestos estable. Su modelo de Estado influyó en la consolidación de la Francia moderna y sentó las bases de administraciones futuras. Veredicto. Napoleón vence en organización y legado político. Alejandro dejó una huella cultural, pero su administración no sobrevivió a su muerte. Alejandro enfrentó desafíos monumentales. Derrotó al imperio persa, que contaba con ejércitos numéricamente superiores, y enfrentó guerrillas en Afganistán e India, regiones difíciles de controlar. Sus campañas lo llevaron a luchar en distintos climas y terrenos, desde desiertos hasta selvas. Su mayor desafío no fueron solo sus enemigos, sino la fatiga de sus tropas, que tras una década de guerra, se negaron a continuar en la India. También tuvo que lidiar con conspiraciones internas y la dificultad de gobernar una vasta y diversa población. Napoleón, por otro lado, enfrentó coaliciones formadas por Gran Bretaña, Austria, Prusia, Rusia y España, luchando en múltiples frentes. Su invasión a Rusia fue su peor error, donde la estrategia de tierra quemada de los rusos y el invierno destruyeron su ejército. Además, enfrentó guerrillas en España y una creciente resistencia interna en Francia. Fue exiliado a Elba,
pero regresó en los 100 días, reuniendo un ejército para intentar recuperar el poder, siendo finalmente derrotado en Waterloo y desterrado a Santa Helena, donde murió. Veredicto. Napoleón enfrentó más enemigos a la vez, pero Alejandro se adaptó a contextos distintos con éxito. Empate técnico. Imaginemos que Alejandro Magno y Napoleón Bonaparte se enfrentan en un terreno neutral con ejércitos de igual número y tecnología adaptada a la época. Ambos líderes utilizarían sus tácticas más célebres para intentar imponerse en el campo de batalla. Napoleón desplegaría su ejército en formaciones de cuerpos independientes, permitiéndole moverse con rapidez y atacar desde múltiples flancos. Su estrategia inicial se centraría en usar su superioridad en artillería para desgastar las formaciones de Alejandro, obligándolo a dispersarse. Utilizaría la táctica del ataque central falso, similar a Austerlitz, atrayendo a Alejandro hacia el centro y cerrando los flancos para atraparlo. Alejandro, por su parte, aplicaría la formación de la falange macedonia, manteniendo una defensa firme mientras su caballería realizara ataques envolventes. Inspirado en su victoria en Gaugamela, buscaría identificar el punto más débil de la formación enemiga y lanzar un asalto relámpago liderado personalmente. El momento crítico llegaría cuando Napoleón intentara usar su carga de caballería pesada, como en Waterloo, pero Alejandro reaccionaría anticipándose, creando una trampa con una retirada fingida. Sin embargo, la artillería napoleónica haría estragos en sus filas, forzándolo a una decisión desesperada. Posibles resultados. Si Napoleón logra mantener la distancia y desgastar al enemigo, obtendría la victoria mediante desgaste táctico. Si Alejandro logra un golpe rápido y certero en el punto débil de Napoleón, su victoria sería decisiva. El duelo entre ambos estrategas dependería de la ejecución precisa de sus tácticas y la capacidad de adaptación en el fragor de la batalla. Alejandro Magno y Napoleón Bonaparte fueron genios militares y líderes extraordinarios, pero sus diferencias marcan la percepción de quien podría imponerse en un enfrentamiento directo. Alejandro destacaba por su liderazgo carismático, su capacidad para inspirar lealtad y su audaz estrategia de integración cultural. Sus campañas relámpago y su visión expansionista transformaron el mundo antiguo, dejando un legado de helenización que perduró por siglos. Napoleón, en cambio, sobresalió por su genio táctico en la guerra moderna, su dominio de la logística y su impacto duradero en la organización política y legal de Europa. Sus reformas siguen vigentes en numerosos países, lo que demuestra su influencia más allá del campo de batalla. Veredicto final. Si hablamos de liderazgo carismático y expansión de imperios, Alejandro podría tener la ventaja. Pero si la clave es la estrategia en un mundo más complejo, Napoleón podría imponerse. ¿Tú qué opinas? Déjanos en los comentarios quién crees que ganaría y qué otro enfrentamiento te gustaría ver. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. No olvides darle like, suscribirte y quedarte para el próximo contenido.